En esta ocasión vamos a presentar el nuevo folleto Las 7 iglesias apocalípticas, escritas por Edgar Amílcar Madrid, doctor en filosofía teológica. Es muy notable que las 7 iglesias del Apocalipsis 2 al 3 son representativas de los 7 periodos históricos de la iglesia cristiana. El comportamiento de cada iglesia coincide exactamente con todos los hechos históricos de la iglesia cristiana. Se procede a analizar cada una de las iglesias. Comenzamos con la iglesia de Éfeso. Éfeso corresponde a la iglesia primitiva. De ella se dice en Apocalipsis 2 al 5: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Nótese que la iglesia primitiva fue muy fiel al principio y sufrió mucha persecución, pero había dejado su primer amor, o sea que su vida espiritual comenzaba a enfriarse, por lo cual Dios la exhorta a que vuelva a su primer amor, o sea, a su primera fidelidad espiritual. El riesgo que corría era que Dios le quitara su lugar si no se arrepentía y volvía a su fidelidad original. A todas las iglesias Dios les dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hablamos ahora de Esmirna. La iglesia de Esmirna corresponde a la iglesia cristiana que sufrió las más grandes persecuciones por el Imperio Romano. Esmirna significa mirra. La mirra requiere ser machacada para que suelte su olor. De la misma manera, la iglesia de Esmirna estaba siendo muy perseguida o machacada por el cruel emperador Nerón. A esta iglesia Dios le dice en Apocalipsis 2, 9 al 10: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La iglesia de Esmirna estaba siendo muy atribulada por las persecuciones del Imperio Romano, y en consecuencia era muy pobre en dinero, pero muy rica en Dios. Dios permitía que fueran enviados a la cárcel para que fueran probados de su fidelidad a Dios. Fue en ese tiempo que se reunían en catacumbas para esconderse de sus perseguidores. La tribulación de 10 días probablemente se refiera a 10 años, pero la promesa de Dios era de darle la corona de la vida eterna, si era fiel hasta la muerte en las persecuciones. Hablamos ahora de Pérgamo. Pérgamo representa a la iglesia del tiempo del emperador Constantino. Las persecuciones del Imperio Romano no habían podido detener el avance del cristianismo, y el nuevo emperador romano, Constantino el Grande, pensó en cambiar la política del combate. Pensó aliarse al cristianismo
profesando su nueva fe cristiana. La iglesia se halagó con el acontecimiento y se alió con el Imperio Romano. El resultado fue la paganización de la iglesia. La iglesia se había aliado con el Imperio Romano y comenzó su perdición e idolatría. A esta iglesia Dios le dice en Apocalipsis 2, 12b al 16, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice estas cosas: yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Con esta iglesia Dios menciona la espada de 2 filos en señal de juicio. También menciona que mora donde está la silla de Satanás. Esto se refiere a que la iglesia se alió con el Imperio Romano. Debe saberse que todo lo relacionado con el Imperio Romano tiene el sello de la bestia. Dicho sello le cayó a la iglesia cristiana. Sin embargo, la iglesia de Pérgamo se identificaba con Cristo a pesar de su desviación espiritual. Antipas había sido un mártir de la fe. Dentro de la iglesia de Pérgamo estaban también los que tenían la doctrina de Balaam, o sea que estaban haciendo negocio con la palabra de Dios. Se hace referencia también a la adoración a las imágenes y la fornicación que ya imperaba entre los monjes. Además, toleraba a los que tenían la doctrina de los nicolaitas. Esta era una doctrina herética no identificada en la Biblia. En el principio de la era cristiana surgieron diversas herejías. Dios llama a la iglesia de Pérgamo al arrepentimiento. La iglesia cristiana no debería ser romana para no contaminarse con la bestia. Hablamos ahora de la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira representa a la iglesia de la Edad Media, el periodo del oscurantismo. Durante este periodo se dio la etapa de mayor oscuridad, tanto en el campo cultural y educativo como en el campo religioso. A la iglesia romana le interesaba mucho mantener a toda la humanidad en ignorancia para asegurar su dominio sobre todos. A esta iglesia de Tiatira, Dios le dice en Apocalipsis 2, 18b al 25, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a latón fino, dice estas cosas: yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación, y no se ha arrepentido. He aquí, yo la he hecho en cama, y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras. Y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero yo digo a vosotros, a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga. Ahora se presenta el Hijo de Dios como quien tiene ojos de llama de fuego
y pies semejantes a latón fino. Esta es una señal de juicio debido a su pecado. Dios conoce sus obras, caridad, servicio, fe y su paciencia. Esto se refiere al hecho de que a pesar de la inmoralidad e idolatría que prevalecían en la Edad Media, los monjes dedicaban la mayor parte de su tiempo a copiar los manuscritos de las Sagradas Escrituras. Esto requería mucho servicio, fe y paciencia, y agrega que sus obras postreras eran mayores que las primeras, porque las Sagradas Escrituras llegarían a publicarse en todo el mundo ya con la invención de la imprenta. Estos son los puntos positivos de la Edad Media. Sin embargo, Dios tenía algunas cosas que rechazar de esta iglesia. Permitía a esa mujer Jezabel engañar a los creyentes con su idolatría y fornicación. Dios le estaba dando tiempo para que se arrepintiera, pero no se arrepentía. Por esa razón, Dios los estaba echando en cama en muy grande tribulación y mataría a sus hijos. Pero Dios sabía que dentro de dicha iglesia corrompida había creyentes fieles que no habían participado de sus pecados, y a ellos Dios les pediría nada más que la fidelidad que habían mantenido hasta entonces. La iglesia de Sardis representa a la iglesia del tiempo de la Reforma Protestante. A esta iglesia Dios le dice en Apocalipsis 3, 1b al 4: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. A esta iglesia Dios le dice que tiene nombre, de que vive y está muerta. Lo que sucede es que Dios le mandó a Martín Lutero salirse de la Iglesia Católica Romana para que se librase de la idolatría, fornicación y los ceremoniales católicos judaicos. Pero Lutero no procedió a profundizar en la vida espiritual de la iglesia. Lutero dio un enorme salto para mejorar a la iglesia, pero no procedió a buscar la vida de santidad. La iglesia luterana se quedó a medias. Por esa razón, Dios le dice que tiene nombre de que vive y está muerta. Dios le pide confirmar las otras cosas que deben morir. Dios no había hallado perfectas sus obras porque no había procedido hacia la vida de santidad. Dios le había dado el mensaje completo a Lutero, pero él se enfocó en solo algunos aspectos de la vida cristiana. Por esa razón, Dios le pide acordarse de todo lo que recibió de parte de Dios para guardarlo. En esta iglesia Dios también reconoce que había en ella algunas personas que no habían ensuciado sus vestiduras y estarían con Cristo en sus vestiduras blancas. La obra de Martín Lutero fue muy buena, pero insuficiente. Hablamos ahora de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es la mejor de todas. Es la única iglesia de la cual solo se habla el bien. Representa a la iglesia del final del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Es la iglesia de los viejecitos y los misioneros de antes. La Biblia dice de ella en Apocalipsis 3, 8 al 11: yo conozco tus obras, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo presto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.
De esta iglesia dice Dios que le ha dado una puerta abierta la cual ninguno puede cerrar. Se refiere a la puerta de las misiones mundiales. Fue a finales del siglo XIX que los cristianos de Estados Unidos y Europa entraron en una enorme fiebre misionera. Desde como 1890 en adelante comenzaron todos los países anglosajones a enviar muchos misioneros evangélicos a todo el mundo, tales como África, Asia, América, y así llegaron a Guatemala. Al mismo tiempo, ya había sucedido en todo el mundo el movimiento de santidad. Este movimiento comenzó con Jorge Fox, que fue el primero en surgir con el mensaje de santidad total. Luego surgió el movimiento de santidad de Juan y Carlos Wesley con la Iglesia Metodista y después la Iglesia del Nazareno. En todas las denominaciones surgieron movimientos de santidad. A finales del siglo XIX surgió también el movimiento de temperancia. Hasta esa fecha las iglesias cristianas consumían bebidas alcohólicas como asunto normal, pero el movimiento de temperancia enseñaba la abstinencia total de bebidas alcohólicas y del tabaquismo. Este movimiento de temperancia llegó a complementar al movimiento de santidad total. Su fruto fue el movimiento misionero mundial. Esa es la iglesia de Filadelfia, caracterizada por santidad profunda y pasión misionera. En esta iglesia se mencionan a los que se dicen ser judíos y no lo son, porque rechazan a Jesucristo. Dios los constreñiría a adorar junto a los cristianos verdaderos. Por el hecho de que la iglesia de Filadelfia, o sea, la iglesia del final del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, fue una iglesia santa, Dios la libraría de la tentación que vendría para probar a todo el mundo, o sea, la gran tribulación. Esto significa que la iglesia fiel de Jesucristo no entrará a la gran tribulación. A esta iglesia de Filadelfia, Dios la insta a mantener lo que tiene, la santidad total de espíritu, alma y cuerpo, para que ninguno tome su corona. Llegamos al final a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea representa a la iglesia actual. Comenzó como del año 1950 hasta la fecha actual 2024. Esta es la única iglesia de la cual no se habla ninguna cosa buena en toda la Biblia. La Odisea viene del griego laos, que quiere decir pueblo, y dikei, gobierno, o sea, gobierno del pueblo. Dicho de otra manera, democracia. Puede notarse que en las iglesias actuales muchos alegan que debe haber democracia. El caso es que Dios no aprueba la democracia, sino la teocracia y monarquía. Jesucristo será el rey, no el presidente. De la iglesia de la Odisea, Dios dice en Apocalipsis 3, 15 al 20, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios llama a la iglesia de la Odisea como siendo tibia, no es fría ni caliente. Esto significa que esta iglesia es mediocre, no es fiel a Dios ni infiel. Juega las dos cartas. Es muy religiosa, pero a la vez es muy mundana. Puede observarse que la iglesia de estos tiempos es así. Es muy activa en la iglesia con mucha apariencia de piedad, pero su conducta es muy mundana.
Sigue todas las conductas del mundo, especialmente entre las mujeres. Existen muchas mega iglesias con 30,000 o 40,000 miembros, pero entre sus miembros no existen personas regeneradas por Cristo. Son mundanas, sin diferencia con el mundo. Dios dice que por esas razones Él los vomitará de su boca. Esto significa que no son aceptos a Dios. Dicho de otra manera, irán al infierno, aunque sean religiosos. La iglesia actual se jacta de ser muy rica, y lo es, a través de la doctrina de la falsa prosperidad. Pero Dios la llama cuitada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Cuitada tiene muchos pecados. Miserable es que vive en la miseria de pobreza. Pobre porque aunque tenga mucho dinero no tiene nada en Dios. Ciega porque no entiende bien los caminos de Dios. Desnuda porque nunca en toda la historia se ha visto tanta desnudez en los creyentes modernos, especialmente las mujeres. Dios les exhorta a comprar de Él oro afinado en fuego para ser ricos en Él, y que sea vestida con vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de su desnudez. Las mujeres de las iglesias modernas visten minifaldas, shorts y pantalones apretados y desvergonzados, además de sus muchas vanidades y pinturas. La iglesia de la Odisea ha rechazado la santidad y se burla de los cristianos verdaderos de Filadelfia. Pero Dios reprende y castiga a los que ama. Les invita a ser celosos y a arrepentirse para que sean salvos. Jesús está a la puerta y llama a la iglesia nominal de la Odisea para que se arrepientan. Si escuchan su voz y le abren la puerta, Jesús entrará en él y cenará con él y él consigo. Esta es la verdadera cena del Señor. Como en todas las cartas anteriores, Jesús les dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Al tiempo presente, hay muchos miembros de la iglesia nominal de la Odisea que están engañados pensando que van al cielo por su religiosidad sin Cristo, pero más bien van al infierno. A la vez, todavía hay algunos miembros de la iglesia de Filadelfia que han permanecido fieles en santidad, sin importarles todas las corrientes religiosas mundanas, y estos van a ser levantados en el arrebatamiento para entrar en las bodas del Cordero. Dios exhorta a que todo cristiano permanezca en la vida de santidad para que sea salvo. Apocalipsis 21:27 dice: no entrará en ella, o sea, la nueva Jerusalén, ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Estas son las 7 iglesias representativas de los 7 períodos de la historia de la iglesia cristiana. ¿En cuál iglesia está usted? ¿En la Odisea o en Filadelfia? Que Dios le bendiga y guarde y sepa escoger su iglesia. Hemos presentado el folleto Las 7 iglesias apocalípticas.